Muy buenas tardes, amigos televidentes. Una vez más con ustedes en Billwall, Inversiones y Finanzas. Hoy, como parte de la revisión de nuestros programas, no vamos a tocar el tema de inversión y finanzas, excepto tal vez así casualmente como parte de los temas que vamos a tratar. Y tenemos con nosotros una persona muy especial. Es alguien que ustedes conocen, han estado con nosotros en este programa, lo conocen en República Dominicana y lo conocen muy bien fuera de nuestro territorio. Él es Osiris Ramírez Ponce de León. Lo que yo pueda decir de él es poco. Es alguien que para mí tiene unos conocimientos del comercio internacional, de las leyes internacionales, de los conceptos, en fin, todo relacionado con un tema tan importante para la economía de un país y para todos nosotros como ese. Así que es un honor, es para mí un gratísimo placer porque sé que es un profesional cabal en todos los sentidos y yo creo, aunque ustedes no lo crean, que el que más disfruta esto soy yo. Osiris, bienvenido al programa una vez más, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias, Bill. En verdad te voy a contradecir porque no eres tú quien disfruta más estar aquí. Quien disfruta más estar aquí soy yo. Primero, por tener tu amistad, una amistad que me ha hecho crecer como ser humano y me ha hecho crecer en el criterio intelectual. Eh, Hoy me toca a mí presentar a Bill. Ya ustedes también lo conocen, pero Bill es una persona que me ha ayudado mucho a entender que la vida es un proceso y que en ese proceso todos tenemos que dejar una plataforma que se llama trayectoria. Gracias, Bill, por permitirme estar contigo, por ser parte de este proyecto tan lindo que tú haces semanalmente. Y además hoy vamos a hablar de manera, si es posible, hasta jocosa, como lo que es Bill, porque Bill es sumamente jocoso, pero muy serio, que eso es lo lindo en todo esto, que sabe manifestar eso. Entonces, nada, vamos a darle esto. Vamos, tenemos un tema que me intriga, me ha intrigado mucho porque tú compartes muchísima información conmigo de tus quehaceres y este tema de la octava enmienda de la organización, bueno, es de nomenclatura realmente, ¿no? Tiene que ver con las definiciones y términos de productos en el comercio internacional. Pero es algo que sucede cada 6, 7 años, ¿no? Es periódico, ¿no? Cada Que cinco. se revisa, 5. Se revisa esto y evidentemente se actualiza de acuerdo a los movimientos que hay en el comercio internacional, los nuevos productos, los nuevos valores, los nuevos conceptos. Y yo creo, Osiris, que podemos empezar por cuál es la amplitud de esta enmienda. Han habido anteriores enmiendas, pero la amplitud específicamente qué se busca y qué incorpora. Mira, primeramente es bueno que la población y aquellos que no trabajan en el concepto aduanero básicamente conozcan a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a una plataforma internacional que es armonizada, o sea, todo el que es signatario o usuario de este sistema, y hablo del sistema armonizado de clasificación y codificación de mercancías, de descripción y codificación de mercancías, el sistema armonizado, así se le llama, SA, en inglés es Harmonized System, que es HS. Entonces es importante conocer qué es esto. Esto es un convenio que ya para el año 1973 el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas lo tomó como convenio en base a 21 artículos. Este convenio, el objetivo era armonizar, como lo dice el propio sistema, todas las estructuras de las descripciones de los productos en combinación con sus códigos, con el objetivo de crear una nomenclatura alfanumérica que permitiera a la gente entender cuando se dice en un idioma, un producto, sea el mismo producto para todos los demás idiomas y para todos los demás países. Esto conllevó, por supuesto, a la creación de un órgano que es el hecho del Comité del Sistema Armonizado, que es quien regula
este elemento que es parte de la Organización Mundial de Aduanas, antiguo Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. Este sistema se hizo en base a dos nomenclaturas, la nomenclatura arancelaria de Bruselas, que sirvió como base, y posteriormente la CUSI, que es una nomenclatura de Naciones Unidas. Por eso Naciones Unidas trabajamos tanto con el tema del sistema armonizado. ¿Qué pasa con esto? El objetivo de que el Comité del Sistema Armonizado fuese el órgano que regule todos los cambios, conllevó a que desde el primer momento que salió a la luz pública en el 1985, el 1 de enero de 1985, el sistema armonizado comenzó a revisarse. Desde ese primer día se comenzaron a revisar lo que son las tablas de transposición y lo que son los elementos de cambios dentro de la estructura del comercio internacional. Para todos es bien sabido que diariamente se realizan entre 2.000, 3.000 inventos nuevos, y estos inventos, de ellos solo un 10% se ejecuta. Entonces, todos esos cambios son los que causan las enmiendas. Hubo una primera enmienda que fue sobre tabla de transposiciones nada más, hasta el año 2022, que se puso en ejecución la enmienda, séptima enmienda. Cada 5 años, normalmente, porque no está escrito que es ese periodo, se hacen esas revisiones. Los 2 primeros años se hacen las nominaciones de los cambios, se hacen los estudios de esas nominaciones. El año posterior, el Consejo de Cooperación, el Consejo de la OMA, los revisa, los aprueba y automáticamente somete a los países estos cambios. Los países tienen un año más para poder presentar sus propuestas de reservas o sus propuestas de aprobación. Ya después, a mediados de junio por ahí, vuelve y se reúne el Consejo y entonces ahí sale ya la enmienda aprobada para darle un tiempo prudencial a los países a que se reorganicen en materia de ¿qué? 2 cosas. Primero, las traducciones. El inglés y el francés son los idiomas españoles, son los idiomas centrales, los oficiales de la OMA. Entonces existe una nomenclatura que se llama la buenesa, que es la versión única en español del sistema armonizado, que se trabaja en México a través del COMALEP. Todo esto es un trabajo en equipo y es un trabajo de expertos en esa área. Entonces, esta preciosidad de elementos que es el sistema armonizado es la que nos lleva a nosotros a entender que todos los productos que se mueven a nivel del mundo, todos tangibles, están ahí. Yo digo que el sistema armonizado después de la Biblia es el libro más perfecto. ¿Por qué? Porque tú miras a tu alrededor y ¿qué es lo único que no está en el sistema armonizado? Nosotros, las personas, porque no somos comercializables. Pero hasta la energía eléctrica está en el capítulo 25. Entonces, eso te indica a ti la importancia que reviste este instrumento. A partir de la pandemia, surge la neologística pospandémica. Esta conlleva a que ya en el 2018 se había terminado la enmienda del 2017 que se puso en ejecución en el 2022. Esto conllevó a que ese periodo se hicieran un sinnúmero de correcciones y de arreglos, comenzando por las vacunas, que es uno de los elementos fundamentales, el concepto tecnológico de laboratorio en esta enmienda. Esta enmienda va a tener muchos cambios en cuanto a lo químico, en cuanto a la tecnología, en cuanto a la vacuna, en cuanto a un sector importantísimo de la pesca en el capítulo 3. En el capítulo 4, por ejemplo, también va a haber un elemento de cambio en una nota legal del capítulo, que es donde están las leches. O sea, hay un sinnúmero de cambios que el programa no me da para yo explicarlo, porque son 299 cambios. Ahora, ¿dónde está la importancia de esos cambios? Es que esos cambios van a afectar los aranceles del mundo entero. ¿Por qué? Porque ¿qué es el sistema armonizado? Es la plataforma donde los países se sustentan para crear sus aranceles.
Entonces ahí viene la gran definición. Y voy a tener que cortar en unos minutos, en unos segundos, porque verdaderamente no quiero dar una clase. En realidad, ¿dónde se sustentan los aranceles de un país? Bueno, los aranceles de un país se sustentan en una plataforma que se llama Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, Sistema Armonizado, SA. Esa plataforma se divide en 3 estructuras. Una estructura descriptiva que está compuesta por secciones, capítulos, partidas, subcapítulos, partidas y subpartidas. Hasta ahí estamos hablando de una nomenclatura merciológica. ¿Por qué merciológica? Porque es la nomenclatura que te va a enseñar a ti a buscar y a entender lo que es la parte de la materia constitutiva del producto o su función principal. Las dos unidas también pueden tomarse en consideración, por eso existen las técnicas de clasificación aduanera avanzadas, que estamos trabajando en una guía didáctica que va a ser doctrina aduanera en ese sentido. Ya por último, después que ya tú tienes la estructura descriptiva, pasamos a la normativa. ¿Cuál es la estructura normativa del sistema armonizado? Bueno, la contemplan principalmente las notas legales, las reglas generales de interpretación y las notas explicativas, pero como auxiliares, porque las notas explicativas no tienen fe jurídica, no tienen capacidad legal para determinar una clasificación. Ya por último, vamos a hablar sobre la estructura de codificación, que son 2 elementos que conforman la nomenclatura. ¿Cuáles son? El código, que te va a representar los 2 primeros números, el capítulo, los 4 primeros números, la partida, y los 6 últimos números, que va a ser de 6 dígitos, la subpartida del sistema armonizado. Basándonos en eso, no es tan difícil. No. Basándonos en eso, vamos a tener un elemento adicional que la gente lo confunde con ortografía, que es un guión en cada una de las partidas. Pues no, el guión es parte de la codificación, porque dependiendo del nivel del guión, está el nivel de la subpartida o del desdoblamiento o de la apertura para crear los aranceles. Lo dejo hasta aquí para dejarte ese mundo de información que se pueda... Lo primero que capto es que ya sé por lo cual tú estás tan ocupado todo el tiempo. Lo otro es que no es nuevo. La matemática es así, es fundamental. Es común. La medicina, obviamente, como no hablamos del producto medicinal, sino la terminología de las enfermedades, tienen que ser iguales. No podemos llamar una cosa una neumonía en un sitio y en otro es un dolor de pie. Requiere, a medida que se expanden las sociedades, es evidente que tenemos que tener elementos en común que podamos identificar en nuestro idioma, en nuestra cultura, pero que sea común para todos. Yo creo que países como República Dominicana, hasta el tratado de DR-CAFTA, esto que tú has explicado aquí era como algo que venía del cielo, ¿no? Teníamos que someternos porque importábamos y exportábamos. Pero la primera vez que yo creo que nos enfrentamos a ello fue en una negociación con un bloque comercial, donde era esencial que la nomenclatura fuera exacta. Y yo creo que la Unión Europea no hubiera sido Unión Europea si esto que tú dijiste no hubiese comenzado unos años antes, que fue en 1985, donde tenían que tener, y fue el elemento de más reto, era la identificación, la nomenclatura. Y si mal no recuerdo, uno de los productos más conflictivos era los quesos, porque cada país tenía su propio queso en Europa y la leche de cabra, el proceso era envejecido, no era envejecido, en fin, una serie de cosas. Pero yo creo que el país, sin estar totalmente consciente, el primer enfrentamiento a la necesidad e importancia de lo que tú explicaste fue el DR-CAFTA. Y no creo que todavía lo entendemos totalmente. Mira, antes del DR-CAFTA, yo participé en conjunto con un gran número de empresarios dominicanos y funcionarios de la aduana, participábamos en unas reuniones que se llamaba la Cumbre de las Américas, que el objetivo que tenía era el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio Americano, el cual penosamente fracasó por el interés de Estados Unidos de negociar bilateralmente. Eso lo sabe todo el mundo.
Independientemente de esto, yo no quiero dejar de lado un tema que tú acabas de tocar que es preponderante. Y es que el sistema armonizado, queridos amigos y querido Bill, es el lenguaje universal del comercio. Es el que nos enseña a nosotros, real y efectivamente, a poder describir un producto como se debe hacer. Pero no obstante a eso, esa es la importancia desde el punto de vista semántico de la sintaxis y fundamentalmente de la gramática. Pero ¿dónde es que el sistema armonizado causa su mayor impacto como elemento científico, como elemento técnico, como elemento hermenéutico? Para usted poder interpretar un texto, usted no puede interpretar el texto como hay gente que interpreta ciertos versículos de la Biblia. Pedro mata y come. No, eso no puede ser así. Si usted tiene una clasificación de un producto tal, lo primero que usted debe hacer es obligatoriamente estudiar el producto. ¿En base a qué? En base a una ficha técnica. ¿Qué pasa con la nomenclatura y con la clasificación y con la merciología? Que yo la comparo con la música clásica. Yo no he visto en una orquesta clásica que ningún músico que no lea partitura. Entonces la ficha técnica de nosotros, los especialistas en el área de nomenclatura, clasificación y merciología, es la partitura nuestra, es la ficha técnica. ¿Por qué? Porque es la que te dice de qué está hecho el producto o cuál es su función principal, que son los dos elementos básicos que se utilizan para poder buscar una correcta clasificación. Pero ahí viene la importancia mayor que tiene el sistema armonizado. ¿Dónde nace la obligación aduanera? ¿Dónde nace el cumplimiento del hecho imponible? Vamos a hablar ahora de tributación. Qué hermosa es la tributación. El tributo nace de un hecho imponible, que es una legislación, que conlleva en sí un elemento primordial, Bill, que es la intención del legislador. ¿Qué quiere el legislador cuando dice que se debe poner impuesto a tal producto? Bueno, el legislador o la legislación establece una ley, ya sea por decreto, ya sea por ley, sea como sea, porque cada país es soberano de ponerlo como ellos entiendan. Ahora bien, ese hecho imponible va a causar un elemento que se llama hecho generador. ¿Y qué es el hecho generador? Bueno, si tú estás importando y el régimen a que tú importas paga impuestos, el hecho generador es que tú vas a tener que pagar impuestos. Entonces, ¿cómo cobra la aduana esos impuestos? Mediante un elemento que se llama obligación tributaria. Y esa obligación tributaria genera una prenda aduanera. ¿Y quién es la prenda aduanera? La mercancía. La mercancía se convierte inmediatamente, usted declara a la aduana: traje un globo de vidrio como centro de mesa y quiero pagar mis impuestos. Entonces hay que ver qué es esto. Si esto es un globo de vidrio o esto es un adorno. ¿Qué importancia es este tema? Sí, sí. ¿Y por qué? Porque si tú causas una mala declaración y una mala ubicación arancelaria, una mala ubicación dentro del arancel del producto, tú vas a causar una defraudación fiscal. Y ahí viene una multa. Y esa multa te va a causar, ¿qué? Un daño económico. ¿Y quién es responsable de eso? El agente de aduana. Y aquí quiero responsabilizar a los agentes de aduana que se preparen, porque los agentes de aduana son los únicos capaces de poder clasificar correctamente. El importador le suministra a uno los documentos y te dice con la ficha técnica, pero el responsable de saber dónde poner esa mercancía no es el importador, es el agente de aduana. Por eso cuando les digo a todos los empresarios de este país que te ven, que yo sé que te ven muchos, que al momento de escoger un agente de aduana, lo primero que tiene que saber es si ese agente de aduana sabe clasificar mercancía y que no se lleven de la IA. Porque el problema es que la IA no tiene raciocinio y no puede causar la interpretación de una norma o de un texto de partida, por ejemplo.
porque depende de muchas cosas. Y ahí están las técnicas de clasificación. Contrario a la medicina todos sabemos que cuando no nos sentimos bien recurrimos a un médico. Pero todavía hay mucha gente que van a farmacéuticos. Sí, sí. A boticas. A boticas, ¿no? El farmacéutico cuando era botica, cuando Sí, preparaban sí, y conocían algo de la farmacopea. Mi madre tenía una, Sí, mi farmacia padre era botica. farmacéutico de la vieja guardia. Pero en fin, lo que quiero decir es que armonizar es la forma de que todos entendamos lo mismo en un concepto o en un producto. Si vas a aprender un idioma, necesita un diccionario. Exacto. Esto evidentemente lo lleva mucho más allá, porque son términos y definiciones. Aquí lo amplía, porque lo lleva al uso. Imagino que también hay elementos, por ejemplo, que inciden en la protección ambiental, porque hay valores ambientales. Ahí te voy a decir algo, al uso y a la utilidad. Porque la utilidad no es lo mismo que el uso. Y la gente confunde esos criterios. Sí, si es prioritario o no es prioritario, Sí, en fin, ¿no? eso tiene que ver. Lo divide. O sea, lo que lo hace complejo es que no es solamente las limitaciones que puede tener un diccionario para un idioma o una tabla de multiplicar para la aritmética. Esto lo lleva mucho más allá, porque es uso, producto, orígenes, propósito, porque hay una movilidad a través del globo, donde los valores son diferentes, donde los idiomas son diferentes. Y así como la traducción no puede ser literal, se busca una traducción que traduzca el sentido de lo que está diciendo una persona, no literalmente. Entonces yo creo que aquí, por lo que capto, es algo mucho más complejo, es eliminar donde no hay absolutamente duda, canalizarlo de manera que el volumen que hay de producto del intercambio comercial mundial no permite parar la cadena para analizar qué es lo que debe ser, sino que debe de entenderse que eso se canaliza de acuerdo a su nomenclatura, de acuerdo a su registro, a lo que es un conjunto de cosas. Y eso es lo que me fascina de eso, que realmente maneja el volumen y que el sistema digital también ha facilitado todo eso muchísimo, porque está al alcance. Ahora, lo que sí falla, como siempre, es si se entiende, no se entiende y si se aplica realmente como debe de aplicarse. Ahí viene un tema muy importante. Mi última tesis doctoral para el doctorado de Derecho Aduanero y Comercio Exterior que acabo de sacar recientemente, el 6 de diciembre, en México, el tema de dicha tesis es el correcto uso de la palabra y la hermenéutica en la clasificación aduanera. Tú acabas de dar en el punto central. Yo le puedo decir a un producto aquí en República Dominicana, yo te digo olla, paila, sartén, y me estoy refiriendo a lo mismo porque no son calderos. No. ¿Entendido? Entonces ahí es donde entramos en el correcto uso de la palabra. La palabra es fundamental en todo esto, porque la palabra no existe la palabra. La palabra no existe. No, ¿verdad? Lo que existe real y efectivamente es el carácter de interpretación que tú le das a esa simbología. Porque ¿qué es la palabra? Son signos que pueden ser fonéticos, como pueden ser gráficos. Entonces, yo no quiero dar una clase de esto. No. Pero verdaderamente la importancia de todo esto es una ciencia que nadie la había conectado con la clasificación, que es la hermenéutica. Tú tomas un texto, que lo he hecho con mis alumnos, yo tomo un texto de una partida y en 20 alumnos los reparto a los 20 y los 20 me lo interpretan diferente. Entonces, ¿cómo puedo armonizar yo una clasificación aduanera cuando los actuantes no tienen una armonía en la interpretación? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer en las aduanas del mundo? Es enseñar a interpretar los textos de partida. ¿Por qué? Porque los textos de partida, según la regla general de interpretación número 1,
son los que tienen carácter legal, conjuntamente con los textos de las notas legales y con las reglas generales de interpretación, porque el sistema armonizado tiene leyes, tiene una estructura normativa, hay que cumplirla. Entonces ahí es donde a mí me da a veces hasta pena, me da pena ver que en el sector público y que en el sector privado se viven llenando de información de las estadísticas del país, de basura. Aquí casi el 70%, para no ser muy exagerado, más del 30% de las declaraciones aduaneras son falsas. Y nadie ha hecho nada por eso. Y no aquí, no, a nivel mundial. Y eso se lo he dicho al comité del sistema armonizado. Por eso me he dedicado a esta investigación seria de dos elementos fundamentales: el uso correcto de la palabra y la hermenéutica, y las guías didácticas ¿de qué? De las 28 técnicas de clasificación aduanera avanzada. Porque, por cierto, vamos a tener un taller, valga el anuncio, vamos a tener un taller recientemente, inicia el martes, si Dios lo permite, va a iniciar este martes con la Asociación Dominicana de Agentes de Aduana, y vamos a hacer un taller que los que se quieran anotar ahí va a estar. Creo que el cupo está un poquito fuerte, pero el objetivo es poder enseñarle a la gente la aplicación de las 28 técnicas aduaneras avanzadas en la octava enmienda. Ese es el objetivo. Que aprendan a cómo, porque yo te puedo decir a ti, la octava enmienda va a traer cambios tecnológicos. Por ejemplo, hay un conflicto ahora mismo con los drones. Hay un dron que yo no estoy de acuerdo, y como yo hay muchos especialistas que no están de acuerdo de que ese dron se sea tratado como si fuera un equipo del 8806, o sea, donde van los drones voladores, donde van los equipos voladores no piloteados. No piloteados, sí. Ese dron es un dron de fumigación. Entonces, ahí entra un conflicto de que los drones de fumigación ni tienen cámara, ni solamente son voladores, sino que tienen unos aspersores del 8426, del capítulo donde van los aspersores. ¿Qué hace un dron de fumigación? Te fumiga un campo completo en el menor tiempo posible, con una válvula y con un elemento que es un tanque, un recipiente que lo lleva arriba del dron. El dron va volando y tú le guías por dónde va a ir. Tú sabes la cantidad de dinero que eso economiza. Entonces, ¿cómo le vamos a poner impuesto a eso? ¿Cómo lo vamos a llevar como un simple elemento volador? Es un equipo agrícola. Entonces, ¿ves cómo comienzan los conflictos? No, sí, y puede ser nocivo. Y puede ser nocivo, efectivamente. Porque está usando un producto. Está usando un producto de fumigación. Entonces, ese otro elemento adicional que habría que ver si lleva un control. Pero ya eso entra en lo que son las notas aclaratorias, que son unas notas que van dentro del mismo sistema del arancel. Pero están contemplados y están Sí, incluidos. están contemplados. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque el profesor nos ha dado muchísima información y se requiere obviamente un breve pausa. Así que volvemos con ustedes. Bien, Osiris, continúa porque el tema realmente es fascinante. Mira, yo quiero ahora unir esto que venimos hablando para darle participación a la estructura del programa. Tu programa es de inversión y finanzas. En un país donde realmente no están claras las reglas de juego de políticas comerciales, es un país donde la IED, la inversión extranjera directa, se espanta. Por más interés geopolítico que haya, por más hub logístico que tengamos, por más elementos favorables que haya para crear un hub logístico, si las reglas del juego no están claras, triste y claramente, la gente no viene a invertir. Entonces, el arancel juega un elemento fundamental a lo que se llama la columna vertebral del país, de la economía del país. Por eso yo vivo insistiendo, tengo más de 30 años hablándolo, y diciendo que este país tiene una comisión arancelaria que forzamos nosotros para que se pusiera en la ley 1493 y se creó.
pero no se aplica. ¿Por qué? Porque los cambios arancelarios en este país lo hacen los comerciantes, no lo hace el sector público. Y eso es muy doloroso. Aquí hay poderes fácticos que son desde la Asociación de Industria, y lo digo claramente, desde diferentes asociaciones que son los que cambian y ponen y dicen qué aranceles poner. Entonces, así no se maneja la economía de un país. Y hago la crítica directamente y claramente porque el objetivo fundamental de todo esto es, te voy a dar un caso específico, el hecho de los permisos de agricultura. ¿Cómo es posible que todavía en este país se esté dando permiso para importar una mercancía que es sensible a la agricultura de este país? Cuando el arancel por sí solo puede tener un arancel estacionario, donde usted tenga un arancel base nacional de un 10, que ese es otro elemento, que el arancel aquí es muy alto. Usted tiene un arancel estacionario de un 10 y al momento de la cosecha, usted automáticamente le pone el arancel consolidado, que es de un 30 o de un 40. Ahí sube un 50. ¿Quién va a traer ajo aquí a este país pagando un 50%? Nadie. Pero como ahí hay otra cosa, como ahí está el hecho de que yo políticamente te puedo beneficiar con un permiso, o también las mafias, la corrupción, todo eso yo lo vengo diciendo hace años. Pero ¿qué pasa? Yo no soy bien visto en el país por decir eso, porque se supone que yo debo estar aliado a algún grupo, sea político o sea un grupo comercial. Y yo no estoy aliado a nadie, yo estoy aliado a mi bandera, estoy aliado a mi país. Entonces, Claro. clara y precisamente, hasta que aquí no se crean los aranceles en base a las estadísticas de políticas comerciales, lo primero que tenemos que hacer es arreglar el hecho de que aduanas controle, verifique y cumpla con un departamento que se llama estudio aduanero, que sea quien lleve el control de la clasificación correcta. Que haya un compliance permanente en las declaraciones aduaneras. Que haya incluso un sistema, sea automatizado o sea personal, en donde cada clasificación que ingrese al sistema sea comprobada o no, o sea aprobada o no. Y hasta que eso no se haga, Bill, vamos a tener unas estadísticas en el Banco Central erróneas. Vamos a tener una estadística en el Ministerio de Economía y Desarrollo, que ya lo cambiaron, lo pasearon a Hacienda, otro error. Sinceramente lo digo con toda claridad, ese era un ministerio necesario, claramente necesario. Eso fue un error, quitar ese ministerio. Porque de ahí es que salen todas las informaciones sensibles de la economía dominicana. No podemos vivir en base a esperar que alguien sea responsable por una cosa que nos compete a todos, ni tampoco podemos manejar un mundo donde tenemos leyes con sus respectivos reglamentos, pero un desconocimiento absoluto de la importancia y necesidad de la ley, que nos haga respetar la ley. Es que cada vez que te pones un político en un cargo técnico, y ahí comenzamos destruyendo todo. Y otro ángulo que lo enfoco yo es el sector financiero. En este caso, yo creo que el sector financiero debe de estar atento a todos estos cambios, a este mismo programa que tú haces, puesto que al final tenemos instrumentos de financiar las exportaciones, un preexportación, tenemos, obviamente se financia todo, las importaciones, y es el sector financiero debe de estar consciente de la importancia de esto, que si no se cumple, crea un obstáculo en la llegada del producto, en la cadena de producción, que afecta la solvencia de una empresa determinada y afecta el mercado en general. Es decir, yo lo veo más allá. En la época en que nosotros manejamos cartas de crédito para las importaciones, Qué bueno que tocara ese punto. era esencial, porque los productos venían consignados al banco y el banco pues le entregaba los documentos al importador cuando cumplía con sus obligaciones de pago. Y ahí teníamos un concepto de lo que era el Bill of Lading y todos esos conceptos porque estábamos ahí. Pero yo lo que considero, y cada día lo veo más,
que el sector financiero se ha centrado en el uso de las computadoras sin saber realmente qué es lo que se está manejando y las consecuencias de no cumplir ciertas cosas. Mira, yo me voy más lejos de ahí. Yo reto a cualquiera de la asociación de bancos de aquí, de este país, que hagamos un ejercicio y hagamos un examen de clasificación, nomenclatura, merciología, y le demos ese examen a los departamentos internacionales de los bancos. Y te aseguro que el 90% se quema. No, yo voy más lejos. Se Yo quema. Del 90. Pero creo que eso, y tenemos que hablarlo, ahora nos están haciendo señas, pero este tema debemos de llevarlo a otro programa. Y lo digo porque Sin esto problema. va mucho más allá de, porque siempre se identifica con importador, exportador. No. Pero, o el consumidor, pero no. Hay un elemento muy Los importante instrumentos de pago. que debe de asumir responsabilidad. Y el valor aduanero. Exacto. Tiene que asumir responsabilidad y está presente en esto. La misma área de seguros. De seguros, exactamente igual. Bueno, vamos a otra breve pausa y venimos con ustedes para concluir el programa que, vuelvo y repito, siempre me pasa esto contigo, Siri, ya estoy en récord. Tenemos que volver otra vez a otro programa, pero no tardar tanto. Vamos a hacerlo con más frecuencia. Cuando quieras. Tú eres no sé, contigo se aprende mucho y son cosas importantísimas. Volvemos en breve. Bien, pues para cerrar, vamos a ir a la noticia del día, ¿verdad? Con el señor Trump sobre los aranceles. Y ahí te paso la palabra. No, lo mío es muy sencillo. En noviembre yo estuve en Caracas dictando una conferencia sobre el tablero arancelario internacional. Y en esa conferencia, básicamente 26, 27 de noviembre, vaticinamos, y hay testigos y hay videos, que la Suprema Corte de Justicia iba a echar para atrás todas las decisiones arancelarias que el presidente había hecho porque era ilegal. Era ilegal, por una razón muy lógica. Llamarle arancel a una medida de obstáculo técnico al comercio, primero es engañar al pueblo. Y segundo, es tomar de bobo a los que conocemos de esta área. Entonces, yo pienso que este ha sido uno de los elementos más delicados políticos que ha pasado en Estados Unidos, con la popularidad en primer lugar del presidente y con la credibilidad de las acciones del presidente. Esto podría traer consecuencias muy delicadas, porque incluso el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia fue impulsado por el presidente y él mismo le dijo que él no iba a hacer cosas que realmente no estuvieran correctas. Ojalá que nuestros países tuvieran gente así, que pusieran por delante la ética, la moral, y pusieran por delante lo que se llama el concepto del profesionalismo. En conclusión, yo pienso que seguir utilizando los aranceles como un instrumento de política migratoria, desde el primer día lo dije y lo voy a sostener aquí públicamente. Ojalá que yo me equivoque, pero esto va a ser lo que le va a provocar al presidente Trump posiblemente su salida de la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque una cosa es usar un instrumento económico para proteger la producción nacional, que él está en todo su derecho porque hasta la Constitución se lo prevé y se lo permite. Y otra cosa es utilizar usted como medida de extorsión un instrumento de política económica o de política comercial. Eso primero habla muy feo porque eso es chantaje comercial. Y segundo, es algo que en ningún país del mundo eso es bien visto. El sistema democrático, y yo creo en el sistema democrático, porque no creo que hay otro, no es perfecto, desde luego, como decía Winston Churchill, pero lo mejor que tenemos, obliga a utilizar los medios legales, las leyes.
Y en este caso, Trump hasta ahora se ha aplicado leyes que no... Aquí el problema es que una ley de protección a un conflicto internacional que no existe, ¿no? Ese es el dilema, que la Corte, evidentemente, el dictamen es sobre el uso de una ley que no se aplica. Ahora él le va a tratar de dar vuelta por otro lado, pero en fin. El hecho es que es fundamental entender que dentro de la democracia es dentro del mismo país el sistema que tiene los controles, el equilibrio, los que hacen que puedan salir, en este caso, de un presidente que no está actuando como debe ser. No es de presión foránea. Hay una diferencia muy grande en la aplicación del gobierno americano, del propio Trump, hacia Venezuela, sacando el problema venezolano de Venezuela a un problema legal americano, a un esfuerzo interno, que es lo que hace que caiga. La Unión Soviética cayó porque era la carconomía, era algo que afectó el sistema y colapsó, no era sostenible. Ponerle una presión foránea a un problema no resulta, y aquí va a caer por dentro. Y te voy a decir cuál va a ser, a mi criterio, porque yo lo vengo diciendo desde que salió, el ente que lo va a lograr, y es el Partido Republicano. Totalmente. El Partido Republicano. Su propio partido. Su propio partido. Porque él no es un ente del Partido Republicano. El Partido Republicano lo ha usado a él. No. Pero realmente el partido, porque vienen las elecciones de término medio en noviembre, y hasta ahora las elecciones que ha habido, que no es una elección total para presidente, es el Congreso. Entonces, tenemos el hecho de que algunas pequeñas elecciones han salido ganando los demócratas en áreas que son tradicionalmente republicanas. El Partido Republicano no puede permitirse el lujo de perder el control del Congreso en noviembre. Y de la forma que este señor está actuando, ya ellos vaticinan que eso puede venir. Y lo van a cortar ellos mismos. Yo pienso que la grandeza de Estados Unidos no está en su poderío económico ni en su poderío político. La grandeza que tiene los Estados Unidos como país es su poderío institucional. Claro. Es un país envidiable en materia institucionalista. Es un país donde usted puede hacer y deshacer, pero el día que lo cogen, usted paga por ello. Bueno, tú tienes Inglaterra, que en muchos casos lo supera, pero... pero yo pienso que, bueno, sí, Inglaterra ahora mismo, mira el príncipe, el expríncipe. Le quitaron todo. Le quitaron todo. Y 10 horas en Y es lo que los hispanos no acabamos de entender, que no podemos seguir viviendo en el desorden. No podemos tener como gobiernos con un desorden organizado, planificado. Ese es el grave problema. Y los que no nos sumamos a eso, que nos vean como enemigos. El peor mal que tiene República Dominicana y sus sectores, tanto políticos como privados, como cualquier sector, es que tienen la dermis muy, pero muy sensible en cuanto a la crítica. Ellos entienden que una crítica siempre será dañina, aunque sea en su favor. Y eso es lo penoso de nuestro país. El profesional busca la crítica. Exactamente. El que no es profesional la evita. A mí me gusta usar una palabra, meritocracia contra mediocridad. Exacto. Y eso es lo que se ha creado en el ambiente. Personas a cargo de funciones que deben de ser especialistas, deben de ser profesionales y no lo son. Una de las cosas que tenemos que pensar cuando hablamos del tema de nomenclatura armonizada, de uniformidad en los criterios y en los valores, tenemos que considerar que los sistemas de medición que tenemos, el imperial y el sistema métrico decimal, tenemos que llevarlo a un solo sistema. No podemos mantener los dos porque no son compatibles, se presta precisamente a la confusión. Si a eso le añadimos, ¿qué te digo yo?, el quintal, y le añadimos la tarea y cosas que son el aspecto no folclórico, es una confusión absoluta, y aquí lo que se busca es uniformidad para comunicarnos, para los negocios, para las finanzas, para la salud. Tenemos que referirnos a lo mismo, tenemos que entender a lo que nos referimos y aplicar. Ya te cuento
que en el sector textil, en la sección 11ª de la nomenclatura, queda muy claro una palabra que se llama Decitex, que forma parte de ese trabajo que se fue haciendo y que fue frenándose por los propios Estados Unidos, porque no le interesaba que eso llegara a ese nivel. De ahí fue la caída del ALCA contra Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que es de donde nace Mercosur. Hay mucha historia y hay poco tiempo. Es mucho, pero la idea y el concepto es importante entenderlo. Sí. Que el mundo no podemos, el mundo no, la familia, si no nos comunicamos y nos comunicamos, perdón, de una manera clara, entendible, evidentemente vamos a tener conflicto. Y ya hay suficiente conflicto en el mundo. No podemos estar hablando en algo y refiriéndonos a otra cosa o cosas por el estilo. Tenemos que ser abiertos, tenemos que hacernos entender. Y si no entendemos, aprender para eso. No es un acto de fe. Buscar asesoría. Asesoría. Para eso hay tantos profesionales. Lógico. No creer que no lo sabemos todo porque tenemos un cargo. Ese es el grave problema de este país. El profesional... Comenzando por el presidente. Sí. El profesional lo primero que descubre es lo que no sabe. Exactamente. Eso es lo primero. Uno primero investiga antes de hablar. Exactamente. ¿Qué es lo que yo no sé? Y lo que yo no sé, pues busco a alguien que lo sepa. Totalmente. Obviamente, ese es el mundo. Dependemos uno de otro. Hasta la computadora trae un renglón que dice referencia. Exactamente. Usted ahí busca dónde poner la referencia y dónde la sacó. Y tenemos teléfonos que lo llevamos en el bolsillo, que te da mucha información, si la sabes interpretar y si la sabes usar. Así que yo creo que en cuestión de tiempo estamos ya llegando al final del programa. Te agradezco infinitamente esto. Estoy convencido que este tipo de programa y tu presencia son esenciales hoy con los cambios que hay, con la necesidad de entender, no ser un especialista, porque siempre ser especialista te puede ir a preguntar, ¿verdad? Para que tú contestes, pero entender el por qué se hacen ciertas cosas, por qué son necesarias, no rechazarlas o ignorarlas, sino cuando menos tener una idea de que eso está ahí por un motivo y a lo mejor no se está aplicando como es y no lo aceptamos, pero que si se aplica como es debido, es necesario. Y ahí es donde viene la contribución del ciudadano que sin saber debe de respetar las normas y las leyes para el bien común, no solamente porque no le guste o por cuestiones políticas las rechace. Vamos a volver a otro programa. Osiris, te comprometo aquí, yo sé que contigo te comprometo, lo vamos a hacer periódicamente, algún tema de esto que tú siempre estás actualizado o el mismo tema, la evolución y la importancia, para contribuir con ese granito de arena al esfuerzo que tú has hecho y sigues haciendo con respecto a un tema tan importante como es este. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a todos ustedes los televidentes, a los técnicos que nos acompañan, sin los cuales no hubiéramos estado en el aire, patrocinadores, en fin, que tengan un buen fin de semana, que disfruten la semana próxima y hasta nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Billy. Se te quiere mucho. Igual. Y contamos contigo. Tú eres parte del programa. Muchas gracias. Gracias a todos.